Hola, bienvenidos a Sol Latino, el podcast. Mi nombre es Leslie y hoy estoy muy feliz, muy emocionada. Tengo a una amiga que adoro. Nos conocimos hace mucho tiempo en México y terminamos las dos aquí. Su nombre es Sandra Pargas y te adoro. Gracias por venir. Bienvenida. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, muy Bien. contenta de estar aquí. Muy emocionada. ¡Qué bien! Sí. Pues sí, nos conocimos hace mucho tiempo. Wow, sí, eso fue como en el 2006. Cuando estabas en México. En Ciudad de México. Y luego te viniste a estudiar aquí a BYU. Correcto, estaba ya de vacaciones, o sea, fui con mi mamá de vacaciones a México a visitar a mi hermana que vivía allá. Ajá. Y que iba a la iglesia contigo. Ajá. Y ahí nos conocimos y yo, o sea, pero eso fue como un viaje para hacer transición para acá. Ajá. Allá pasé como un mes, 2 meses y luego me vine para acá, para Utah. Que viniste a la universidad de una Ajá, iglesia. exacto. ¿Y qué estudiaste ahí? Ya yo me había graduado en Venezuela de diseño de modas y venía a hacer como un ESL program, un programa De inglés. En Ok. BYU y después me fui para UVU. Ok. ¿Tuviste que hacer la aplicación desde Venezuela para irte? Tuve que hacer la aplicación desde Venezuela. Sí, yo armé todo mi plan. Tenía una amiga que vivía aquí ya lo había hecho. Entonces ella, vente, Sandra, es súper chévere. Y yo digo, ay, sí, tengo ganas como necesito aprender inglés. Dije yo, o sea, después que estudié moda, estaba entre aprender inglés o francés. Y dije, bueno, por la iglesia, dije, bueno, crecí en la iglesia y tenía esta cosa como de venir a Utah. Conocer el templo del lago Salado, estar aquí, conocer gente, de repente casarme, porque esa era la mentalidad que yo tenía en aquel momento. Ajá. Después todo cambió muchísimo, ¿no? ¿Cambió pero en ese aquí? momento, bueno, cambió aquí, pero también después en mi vida adulta. Ajá. Pero en ese momento esa era como mi meta, como venir, aprender inglés, tener una experiencia studying abroad, así, no sé, algo diferente. Entonces, bueno, sí, apliqué desde Venezuela y pues ahí fue cuando decidí visitar a mi hermana antes de venirme para acá porque venía a estar aquí 1 año o 2 años y estuve 2 años. Ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la transición esperando tus papeles y luego aquí te viniste por cuántos años? 2 años. En realidad lo de la aplicación fue súper rápido con BYU. Tuve muchos problemas en Venezuela con mi pasaporte porque mi país está en una situación desde hace años bastante difícil. Desde que entró el gobierno de Chávez, todo se complicó. Para sacar el pasaporte siempre ha sido una pesadilla. Cuando BYU me dice, estás aceptada, no tenía pasaporte. Y le escribo a BYU y le digo, no, estoy esperando mi pasaporte, no voy a poderme ir a este semestre, puedo esperar al otro. Y me dijeron, tienes que volver a aplicar. No te podemos esperar. Y yo, no. me quiero morir. Y tenías que pagar, ¿no? ¿O no? Había pagado ya una aplicación, no era tanto igual, pero entonces dije, nada, bueno, espero el pasaporte y vuelvo a meter la aplicación y son súper piquis en BYU. Y yo dije, bueno, con ese susto, yo dije, bueno, que sea lo que tiene que ser, me aceptaron otra vez. Qué bien. Ya con el pasaporte y bueno, entonces fue cuando planifiqué el viaje con mi mamá para visitar a mi hermana y luego entonces venirme para acá. Y así fue. Sí, y ahí es cuando, bueno, yo te conocí en México y luego ya me vine para acá en el 2008 y ahí es cuando nos volvimos a encontrar aquí. Exacto, nos conocemos en Ciudad de México, yo me vengo, estoy aquí 2 años y justo cuando yo me estoy yendo, creo que tú fuiste a mi despedida. Que tengo una experiencia en eso que... pues tú siempre has sido muy, muy linda, todos te aman. No, ya no soy así. Ya no. Antes la amaba. Ay, no, mentira. Pero tenías muchos amigos. Fuimos a la despedida y estábamos en un restaurante y me acuerdo que dijiste, solo voy a invitar a mis amigos. Y tuvieron que juntar mesas para llenar el restaurante. Ay, no me acordaba de eso. Estábamos sentados al lado de un chico, no sé su nombre, pero también era tu amigo. Okay. Y dijo como, él estaba sorprendido porque dijo, yo he vivido aquí toda mi vida y no, si fuera mi funeral, yo no tendría tanta gente como Sandra tiene gente. Ay, qué pena. Bueno, pues. Porque eres muy popular. Yo no sé, ha sido mi personalidad Sí, siempre. Sí. Y ahora ando en una de no ser como tan
outgoing, no es que no quiera, estoy tratando como de tener más tiempo para mí porque a veces te dedicas mucho tiempo a los demás. Y entonces después de mis 40, estoy realizing que, bueno, capaz es bueno tener muchos amigos, pero ya va, necesito tiempo para mí, ahora que Para soy tu mamá. familia, exacto. Entonces, me encanta hacer amigos, pero bueno, ya he cambiado un poco eso porque antes yo estaba en todos los lugares, en todos los cumpleaños, no me perdía ningún cumpleaños, porque tenía tantos amigos que todo el tiempo tenía un cumpleaños, una celebración, esto, lo otro, entonces, pero no me quejo, ha sido hermoso y eso Qué bueno. me ha abierto puertas en muchos lugares, en muchas cosas. Qué lindo. Sí. Sí, de eso sí me acuerdo. Y luego ya te regresaste a Venezuela. Me regreso a Venezuela porque cuando yo vine para acá a hacer el programa de inglés, ya yo había terminado mi carrera de diseño de moda. Entonces, pero como te digo, mi visión era muy como de la iglesia, que crecen las mujeres jóvenes, de LDS. Entonces, tenía esa mentalidad como de, bueno, a lo mejor mi prioridad no es ser una profesional, sino de repente conocer a alguien, casarme, formar una familia. Tenía eso como muy... De hecho, en mis metas que tenía en mi closet siempre, tenía que casarme a los 25 años. Okay. El universo y Dios burlándose de nuestros planes. Entonces, cuando vine aquí, bueno, fue una experiencia súper bonita, pero quizás no me encontré con otra cosa totalmente diferente, tanto con respecto a la iglesia como conmigo misma, porque fue un momento de vivir sola, salir de mi casa, y como de conocerme a mí, qué quería hacer, y llegué a la conclusión y dije, bueno, realmente yo quiero seguir el patrón de venir, hacer mi curso de inglés, casarme en el templo y tener un hogar, o quiero hacer mi vida profesional. Y creo que ahí lo pensé y dije, quiero hacer mi vida profesional. Estaba súper enamorada de alguien en ese momento y que igual las cosas no se dieron y estaba dating con un muchacho americano bellísimo que yo decía, wow, lo hubiese sido mi esposo ideal, pero después entendiendo las cosas, ¿no? Pero yo igual tomé la decisión y dije, no me voy a quedar aquí. O sea, tenía que seguir estudiando para poder mantener un estatus legal. Claro. Y no me iba a quedar aquí sin estatus o casarme apurada con el primero que se cruzara. No quería como hacer eso. La verdad no estaba en mis planes. Todo el mundo tiene prioridades diferentes. Y en este momento en Venezuela, yo me daba cuenta desde aquí que había como este boom del diseño local, de las marcas locales. Todo el mundo estaba sacando sus marcas. Y yo recuerdo que cuando yo estudié diseño de modas, yo me planteé estudiarlo no por hobby, sino porque quería vivir de eso. Entonces dije, no, este es mi momento de regresar y hacer mi marca. Y así lo hice. Ok. Entonces, ¿de dónde viene Pargas? Pargas es el apellido materno. De tu mamá, sí. Entonces, bueno, mi abuelita por parte de mamá, ella fue modista y era una artista, y luego le siguieron mis tíos. Entonces, como que de ahí, claro, por la familia de mi papá, también mi papá pinta espectacular. Y siempre estuve como conectada en el arte y por la parte humanística, ¿no? De mi familia. Entonces, por ahí vino todo eso. Lo artístico. Sí, y se te da muy bien. De ahí me acuerdo que te dejé de ver, te regresas a Venezuela y te seguí un poquito en las, ¿cómo se llama? Social media. Pero no ponías mucho, pero poquito. Entonces ya me daba cuenta que todavía seguías en eso de la moda. Y desarrollaste muchas cosas allá. Luego, pero regresándonos a cuando te das cuenta aquí que me regreso, ¿qué fue algo específico que te acuerdas que dijiste, esto no es para mí? Sí, me acuerdo clarito que estaba en un restaurante una vez y yo empecé a ver como a mi alrededor y empecé a ver familias que estaban ahí en la cola para pagar y yo dije, no siento que este es mi hogar, o sea, me siento muy bien aquí, pero si no estoy en un estatus como, no quería como forzar las cosas, ¿entiendes? Como que es bien estar en Estados Unidos, qué chévere es esto, pero yo sentí ganas como de estar en mi hogar y como de realizarme yo como profesional. Y lo veía que me iba a tomar el doble de tiempo aquí
que allá, en Venezuela. Probablemente no, pero eso fue lo que pensé en ese momento. Y fue lo que sentí y le dije, mamá, yo me regreso, ya estudié inglés, ya hice lo que tenía que hacer. Tenía un amigo que me decía, Sandra, yo me caso contigo, no te vayas, un americano que adoro, él es como mi hermano. ¿Qué necesitas? Que me case contigo para que... Porque todo el mundo decía, pero es una locura, ya estás aquí, quédate. Y yo, pues no, no sentí eso y nada, me regresé. Aparte tenía un poquito de miedo porque estaba aprendiendo a conocer el sistema de aquí. Yo era muy joven, me dieron como 1000 tarjetas de crédito de Nordstrom, de no sé qué, y me las gasté todas. No. Estaba súper endeudada, o sea, fue una lección de vida que aprendí para después cuando volví, ¿no? Y mucha gente no habla de eso y es medio tabú, pero yo lo cuento, o sea, yo me llené de tarjetas de crédito. Es que es muy fácil. Y yo no sabía cómo era eso, yo no sabía que ese no era mi dinero, o sea, yo no entendía eso en ese momento. Yo tenía una fiesta, me iba a Nordstrom y me compraba unas botas, me compraba maquillaje Dior, yo, una bebé con un trabajo en la universidad, en el bookstore en ese momento, que solo puedes trabajar 20 horas a la semana. Oh, no. Entonces era así como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, no, nada que ver. Sí, es muy interesante eso también, ¿no? Cuando llegas aquí es muy fácil. Todo, bueno, siento que es muy fácil, muy como endeudarse, ¿no? Sí. Y porque muchos, pues es que tienen carros, tienen celulares, tienen ropa nueva. Exacto. Pero es exactamente eso, que vas a la tienda o al banco, te dan tarjetas muy rápido y... Sí, total. Y es así como... Es una comodidad, pero tienes que ser responsable. Tienes que entender el sistema. Yo era muy, o sea, niña, no sabía, malísima, muy mal aconsejada por el entorno que tenía quizás de las amigas que estaban como yo, que no estábamos aquí sin nuestros papás, estábamos, ¿sabes? O sea, yo no crecí en un hogar donde me enseñaron de finanzas, me enseñaron fue a estudiar y a hacer lo que yo quería, mi sueño en la vida. Mi mamá es más de humanidades y es investigadora, no porque ella no lo supiera, pero nunca se habló mucho de este tema financiero en mi casa, no fue algo con lo que yo crecí. Sí, es diferente aparte de la cultura. Sí, exactamente. Porque, bueno, tu mamá es universitaria, ¿no? Como, entonces... Socióloga y antropóloga. Toda su vida dando clases en la universidad y investigando en grupos de investigación, y ella súper enfocada siempre al estudio. Y eso fue lo que me enseñaron a mí, a estudiar. Claro. Entonces... Pero yo resulta que me fui por algo distinto, o sea, pero estudié algo que requería de ser emprendedora y saber de finanzas, que después lo aprendí. Una buena lección. Sí, check. Exacto. Y luego llegas allá en Venezuela, ¿cuántos años te quedas allá? Llego a Venezuela y estuve en Venezuela del 2008 al 2017. Oh, sí, muchos años ya. Sí. Wow. Sí, porque cuando regresé a Venezuela y regresé súper decidida, perdida también, un poco, fue muy fuerte el choque de aquí para allá, ahora otra vez, a pesar de que estaba muy decidida a regresar a mi país. Cuando llegué allá te choca un poquito que estás acostumbrada al orden de aquí, a cómo son las cosas, la gente como que... Entonces, bueno, fue otra etapa de volver a descubrirme, a conocerme en otra faceta. Llegué y ya mis amigos de antes los adoro, pero quizás ya irme de fiesta, no sé qué, ya no era lo mío, no vibraba mucho con eso, sino ya quería como ya hacer algo en mi vida profesional y estaba como súper enfocada a eso. Y no fue fácil, me tomó como 1 año, 2 años darle a mis diseños, empezar con mis amigas que se grababan, yo te hago tu vestido, y así poco a poco nadie me conocía, nadie sabía quién era yo, empecé a hacer eventos, luego empecé a dar clases de diseño en una escuela de diplomado, donde se graduaban niñas de diseño de modas y yo las graduaba, yo era como la profesora de taller de diseño y fue súper bonita experiencia. Y bueno, poco a poco me abrió un Instagram y gracias al Instagram, por ahí alrededor del 2010, es que una blogger súper famosa me dice como que te quiero hacer una entrevista y algo así como yo, pero no soy famosa. Me emocioné mucho porque ella no era tan famosa en ese momento, era famosa pero estaba empezando como el boom de las fashion bloggers. Entonces
para mí fue emocionante, para mí siempre es emocionante, porque tú nunca sabes el potencial que tiene una persona, y los comienzos para mí de las personas son muy valiosos. Muchas personas no te dan importancia cuando estás comenzando, pero eso vale oro. Y ella me entrevistó y después, ahorita incluso ella ya trabaja para grandes marcas. Wow. Y gracias a ella empecé a llegar, me empezaron a llamar tiendas de todo el país, y mi negocio se empezó a convertir en algo súper exitoso. Empecé a vender mis diseños al mayor a las tiendas en Venezuela, República Dominicana, Chile, Miami. Y bueno, me empezó a ir súper bien. Llegué a tener como 20 tiendas a las que yo les distribuía. Y empecé a vestir a la gente de la televisión, a las animadoras de televisión, de los noticieros. Me puse a trabajar. Yo lo que hice fue como empezar a trabajar en el área, todo lo que se relacionara con lo mío. Entonces empecé a hacer maquillaje para novias, maquillaje para cine, comerciales de televisión, con lo poco que sabía, y fui haciendo cursos, tomando herramientas. En Mérida está la escuela de cine, entonces empecé a trabajar mucho en cortometrajes, largometrajes, y fue una experiencia súper bonita también. Increíble. Trabajar en arte ahí, entonces agarré mucho amor por la dirección de arte también. Entonces ya mi parte de diseñadora de modas me la disfrutaba mucho, pero me disfruté muchísimo la dirección de arte para mis fotos, para hacer el marketing de y el branding de mi marca. Y pues nada, todo eso es como mi pasión todavía. ¡Ay, qué bien! Sí. Entonces estás allá, y ¿quién está allá ahorita? ¿Tu mami? Ya no hay nadie. Ya no hay nadie, No, ya todos se fueron. Ya todos se fueron, sí. Me está yendo súper bien. En el 2003, 2011 empiezan las manifestaciones súper fuertes por el gobierno, lo que se llaman las guarimbas, que es que la gente ponía barricadas en sus casas, llegaba la Guardia Nacional, era una para guerra protegerse civil, prácticamente lo que había. Entonces fue súper fuerte, empezaron los problemas, empezó a irse gente. Mi mejor amiga, me acuerdo que se fue del país, y yo estuve a punto de irme con ella a Chile, y dije, pero me está yendo muy bien, no me quiero ir, y me seguía yendo bien. Y ya para 2016, de tener 25 clientes, una cartera de 25 clientes de tiendas a las que yo les vendía al mayor. Te estoy hablando de que cada tienda tenía una tienda que me pedía de 300 piezas, y eso para mí era wow. Me iba muy bien. Y yo como que vivía eso y no me lo creía, ¿no? Igual, claro, muchísimas limitaciones en el país, ya la materia prima era súper difícil conseguirla, las telas costaban una cosa hoy, cuando las personas ya pagaban su pedido, ya las telas costaban otra cosa, porque había una economía paralela. Teníamos dólar oficial y dólar negro, y teníamos control de cambio. No teníamos acceso a dólares. Si los querías, los tenías que comprar al mercado negro. Entonces la economía, en realidad, la real, se manejaba por mercado negro. Entonces era una locura de economía. Entonces si tú hacías dinero en bolívares, en realidad te estabas empobreciendo, porque lo que hoy era 5.000 bolívares eran $1, después iba a ser menos de $1. Era una locura, ya ni me acuerdo cómo explicarlo, pero no tenía sentido. Nos estábamos empobreciendo. Entonces empecé a trabajar solo en dólares, y ahí fue un poco mejor, pero ya ahí la cosa se puso más apretada, mi cartera de clientes empezó a bajar. En ese mismo momento empiezo a salir con el que es mi esposo ahora. Eduardo. Sí. Gracias a tu esposo. Para ese año que empieza la cosa a ponerse mal, justamente empiezo a salir con Eduardo, que lo conocí cuando tenía 12 años, porque tenía un grupo de rock con mis hermanas. En la casa todos cantan y tocan instrumentos musicales, y tuvieron siempre grupos de música, y él era un súper guitarrista. Entonces también es de Venezuela. Él es de Venezuela, sí, y era uno de los mejores amigos de mis hermanas, y siempre fue muy querido para mi familia, y él, bueno, pero por cosas de la vida nos empezamos a topar en todos lados. Y yo ni pendiente. De hecho, yo había sido noviecita de un primo de él. Y muy loco, porque empezamos a encontrarnos, y empezamos a salir, y de repente terminamos siendo novios. Juntos. Con una relación preciosa. Él tenía un restaurante en Venezuela, su familia siempre tuvo restaurantes, y él también tenía un restaurante, son españoles. Entonces, bueno, nada, una relación súper linda. Estaba, si te digo, en mi mejor momento en Venezuela, haciendo lo que amaba hacer,
me iba bien económicamente y por fin había encontrado una pareja con la que me sentía pero plena, o sea, súper bien. Ujú. Y tenía un grupo de amigos bellísimos, o sea, una rutina de vida donde él era su propio jefe, yo era mi propia jefa. Eh, Me sentí muy bendecida en ese tiempo de mi vida, Ujú. muy afortunada. Es como cuando dices, wow, estoy en un momento que me lo estoy disfrutando, así. Ujú. Pero como siempre, la vida te va a tocar y te dice, salte de tu zona de Ajá. confort, vienen otras cosas. Ajá, exacto. Y ya empezó a emigrar la gente y Wow. nosotros dijimos, bueno, nosotros no vamos a emigrar, vámonos Nos de va bien. vacaciones. Oh. Echamos una miradita a ver cómo está todo y bueno, vemos qué tal. Ujú. Yo había estado el año anterior en Argentina, en Buenos Aires. Fui a hacer un curso de draping para diseñar en el maniquí. Y me estuve unos meses allá y dije, bueno, Buenos Aires, si me tocara emigrar, sería una buena opción. Yo ya estaba mirando. Ujú. Había ido a Francia, que mi hermano vivía allá. Estuve también como un mes y pico allá en Europa observando. Y dije, bueno, no sé cómo sería la cosa aquí. Me Ujú. encanta, amo Europa. Ese es como mi sueño, vivir allá. Ujú. Pero no es tan fácil vivir allá. Este, entonces vinimos para acá y estando aquí de vacaciones, la cosa se pone cada vez peor allá. Vinimos con una maletita pequeña y vinimos, no miento, o sea, no fue que yo dije, ay, voy de vacaciones y ya, vinimos para ver qué tal y si había la opción de quedarnos, pues Ujú. lo íbamos a hacer. Tú tenías tu visa de turista. Sí, tenía mi Ajá. visa de turista y estaba la opción de pedir una visa de artista por lo del diseño de modas, Ok. porque ya tenía una carrera donde había salido Oh. en televisión, en revistas Ujú. internacionales, en revistas nacionales, Ujú. colaboraciones pequeñitas con grupos de música, con artistas, y todo eso te ayuda para que tú puedas hacer una visa que se llama, ay, me estoy raspada, pero EB1, no recuerdo cómo es la codificación de la visa, pero hay varias visas de artistas. Ujú. Una que tienes que tener un premio internacional, Wow. otra donde solo con tu carrera, en lo que yo tenía, me funcionaba. Ujú. Teníamos esa opción o la opción del asilo político. Con la opción de la Mm. visa de artista, mi esposo hubiese tenido que ser solo mi acompañante y no poder trabajar. Esta persona, un abogado que conocimos en New York, que fue el compañero de mi hermano en la misión, nos dijo, les recomiendo que hagan su asilo porque si pides esa visa vas a tener que trabajar solo en el mundo de la moda. Si no Mm. tienes trabajo ahí, te quitan la visa. Ok. Y tu esposo no le dan visa para trabajar, Ujú. solo es tu acompañante. Ujú. Era muy difícil Ujú. porque estás llegando a este país, ¿Y qué nuestra haces? economía, el dinero que hacíamos en Venezuela cuando lo cambiamos a dólares, cuando vinimos, Ujú. era nada. Wow. Entonces llegamos aquí a este país con una mano adelante y otra atrás. Así fue, esa es la realidad. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, necesitábamos trabajar los dos. Y bueno, nada, pues pedimos el asilo, pero eso Ujú. toma un tiempo para que te lleguen tus documentos, tu permiso de trabajo, todo. Y pues fue un año bastante duro, El primero. el primer año, Ujú. sí. Cuando Wow. ya dijimos, sí, nos quedamos, yo todos los días me quería regresar. Ujú. Yo decía, esto no es para mí, porque una cosa es haber venido de estudiante, Ujú. donde tus Es, papás te ayudan a pagarte tu semestre, etcétera. Yo, te venías glamurosa, ¿no? Como exacto, estudiante. Ujú. exacto. Y, y yo dije, yo sé que emigrar es otro tema, es Ujú. otro asunto completamente diferente. No vengo con un esposo americano, no somos los dos venezolanos, venimos de migrantes. Estaba apenas empezando a llegar gente venezolana a pedir asilos. Ujú. No es como ahorita, en este momento, el venezolano que llega tiene todo resuelto porque ya todo el mundo sabe Oh, en verdad. cómo funciona todo, qué tiene que hacer, en Mm. cuánto tiempo se puede comprar su casa, dónde tiene que trabajar, cómo Wow. tiene que manejarse, y te dicen todo. O sea, es Ujú. como que ya el camino está Abierto. abierto, Ujú. pero cuando nosotros llegamos, nadie sabía nada Ujú. todavía. Llegamos a abrirnos el camino nosotros. Ujú. Casi no había venezolanos, pero no tantos. Ujú. Entonces, pues fue toda una aventura. ¿Cómo fue el sentimiento de estar empacando tu maleta y decir, a lo mejor ya no regreso? Wow, Como, fue súper loco. Fue súper loco porque yo veía mi casa, mi apartamento, mi closet, y yo decía, ¿era tuyo o lo sí, rentabas? mío. Y yo decía, ¿me llevaré esto o no me llevo esto? ¿Me llevaré aquello o no me llevaré aquello? No, yo seguro vuelvo y no. Era como que... Pero sí he entendido, yo siempre he sido una persona despegada de las cosas materiales. Ok. Siempre. Ujú.
Y pues en el fondo no le he tenido miedo como a la aventura. No, eso a veces me ha jugado en contra, a veces me ha jugado a favor. Entonces, pues en este caso siento que bueno, que lo necesitaba, o sea, y eso me ha ayudado a ver que hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Entonces, pues, qué bonito es llenarte de cosas, pero a la larga no sabes cuándo las vas a tener que dejar para cambiar tu escenario. Claro. Sí. Sí, es muy difícil. Y es también difícil en la situación ahorita de Venezuela de decir, yo me voy a ir, pero los que se quedan atrás. Especialmente con el tipo de corazón que tú tienes. Uf. Me imagino que eso fue difícil. Bueno, yo tomé la decisión porque mi mamá tenía su visa de turista. Okay. Y yo dije, ok, yo lo hago porque sé que la voy a poder ver. Mis hermanos también estaban ya, todos, en realidad en mi casa todos tenían como su visa. Entonces dije, bueno, es algo que como que dije... No se va a quedar atrapada. No se va a quedar atrapados y nos vamos a ver. Tengo fe, siempre he tenido fe en eso. Tengo una de mis hermanas que es la mayor, que es la que tú conoces, Carolina. Ella está en España, a ella sí tengo como 9 años que no la veo. Oh, tanto tiempo. Sí, a ella y a mis sobrinos. Wow. Ahorita acabo de pedir a mi sobrino y estoy esperando que ojalá prueben todo para que se vengan. Ay, qué con bien. Nosotras, sí. ¿A vivir aquí? Sí. Oh, ok, ok. Sí. Existe ahorita para los venezolanos algo que se llama un paro humanitario, que es justamente por la situación que hay en el país, pues es una manera en la que tú puedes pedir a un familiar o incluso amigos, no tienen que ser familia, que no tienen nacionalidad de otro país, que no tienen oportunidad de hacer vida en otro país para que se vengan. Entonces, porque él ahorita no puede hacer nada en España. Él está en España, pero toma mucho tiempo y está en sus mejores años. Entonces queremos como que aproveche el tiempo y realmente el modelo de este país te permite llegar, trabajar y rápido echar a andar tu vida. Entonces, pues... Qué bien. Cuando te aprueban esa visa, ya puedes trabajar, ¿no? Te dan un... Tienes como social security. Okay. Sí. O sea, ya te adopta el país, digamos. Sí, exacto. Wow. Sí. Y es el mismo proceso como... ¿Tienes que esperar como 5 años para hacerte ciudadano o cómo es eso? En nuestro caso es diferente porque en el caso de mi esposo y mío, nosotros pedimos asilo político. Y el asilo político, nada más con tu solicitarlo, el gobierno te dice, ok, toma tu permiso de trabajo y tu social y eres un legal alien aquí. No tienes un estatus definido, no puedes salir todavía hasta que no tengas una entrevista y ellos en la entrevista digan tu asilo fue aprobado y ahí en un año ya tienes tu residencia y ya después te haces ciudadano. En nuestro caso estamos todavía desde el 2017 esperando la entrevista. Wow. O sea, no es algo que tú aplicas, ellos te lo mandan. Ellos te lo mandan. Wow. Sí estamos legales, pero no tenemos estatus definido todavía. Ahora, en ese transcurso de tiempo, en estos años, salió algo que se llama el TPS, que es una protección temporal para los venezolanos. Algo como lo que le dieron a los cubanos y a los hondureños hace muchos años, para protegerlos y es una protección temporal, o sea, no te pueden deportar. Eso sí, ya es un estatus más definido. Y eso no los aprobaron. Wow. O sea, es como algo extra. Tú puedes tener hasta 3 procesos migratorios abiertos. Wow. Que eso no lo sabía, lo aprendí aquí. Entonces, en nuestro caso tenemos TPS y proceso de asilo político. Ok. Eso también me gusta que con esto mucha gente que nos está viendo va a aprender. Porque lo digo por eso, primero exacto. no lo sabía yo. Vine con un proceso muy diferente, pero sí hay mucha gente que se está viniendo. Exacto. Y es importante saber esos detalles. Es una locura ahorita lo del tema migratorio. Es un tema bien sensible. Yo tengo mis sentimientos encontrados. O sea, yo quiero que haya oportunidades para todo el mundo, pero de manera organizada. ¿No? Claro. No tengo miedo de traer el mismo caos que teníamos en Venezuela que se venga para acá. Yo no quiero eso. Y quiero lo mejor para mi gente, para todos los venezolanos, pero para los que se porten bien. Claro. Si vienes para acá a aportar, bienvenido. Pero si no, si vienes a hacer lo mismo que estaba haciendo la gente allá y por la razón que nos vinimos, entonces, de verdad... No quiero a esa gente aquí. Sí, y suena fuerte, pero yo me siento igual con mi familia, mis mexicanos también.
al principio, cuando mi mamá venía a visitarme por primera vez, pues cuando ven el país es como, ay, qué bonito, qué bello, todo limpio, todo esto, Sí. todo. Y una vez dije, mira, te voy a llevar a donde están más mexicanos, donde hay más de nuestra gente, y la diferencia de la colonia, la diferencia de las calles, la diferencia de las tiendas. Y ella sí dijo como que se decepcionó un poquito, porque dijo, qué triste, que en lugar de que progresemos muchos o todos, nos traemos nuestras malas costumbres. Exacto. Y eso sí es fuerte y no espero que no lo tomen a mal, pero es como, ya, yo quiero que vengan todos, como vengan, Claro. es un país de progreso, aquí vas a trabajar y sí vas a poder tener tus tarjetas de crédito, pero trabajar y obviamente pagarlas, en fin, pero trae y aprende. Sí, Aprende, total. por eso el país es de progreso, porque tienen sus reglas, porque tienen cositas que han mantenido el país bonito, limpio. Y Exactamente. eso es la que... Es una realidad que en todos los países hay de todo, pero cuando eres un inmigrante, entonces haces más bulla. Entonces, que tu bulla sea buena. Si vienes, ven a aportar, ven a hacer las cosas bien. Está lleno de oportunidades. Ahorita yo estoy trabajando en real estate y entonces ya ves como la gente empieza a hacer trampas para poder comprar, para no sé qué, en los bancos. Entonces, traes las mismas malas costumbres de allá a un país que te está abriendo las puertas, que te da muchísimas facilidades. Wow. ¿Cuándo en la vida yo no me iba a imaginar que Estados Unidos, un país tan estricto con la parte migratoria, iba a ser tan abierto para que nuestra comunidad venezolana entrara legalmente con permiso de trabajo? Ese es el sueño de muchas personas que están en todo el mundo, de venir para acá y poder tener su permiso de trabajo y estar legales aquí. Entonces, me parece tan triste que las personas no aprovechen y no valoren esa oportunidad. Y que abusen. ¿No? Porque una cosa es mantener tu cultura. Me parece muy lindo que la gente lleve su cultura donde va, pero eso no quiere decir que vas a traer las costumbres malas que tenías en tu país, traerlas para acá. Eso es otra cosa totalmente diferente. Claro. Entonces, es todo un tema. Es difícil, es triste, pero también es como con los brazos abiertos, vénganse para acá, pero sí traigan sus buenas costumbres y la idea de progresar, como un camaleón, ¿no? Cuando vas, aprende, envuélvete. Al Aprende principio, el idioma. Exacto, ya. Cuando yo llegué aquí, hasta me sentía un poco antipatriota porque dije, no me voy a relacionar con mi gente porque si no, no voy a aprender el idioma. Yo soy muy de, ¿cómo se dice? Short term memory, como de memoria pequeña. Entonces, si yo no practico, se me va. Entonces yo decía, tengo que aprender el inglés y solamente me voy a enfocar con americano. Y aunque yo quería irme, ¿no? Con mis amigos, hacer amigos mexicanos o latinos, como es que si no te envuelves al principio, se te va. Sí, es así. Se te ve el tren. Es así. Y me pasó cuando vine a estudiar, que yo me voy a relacionar solo con americanos. Y lo hice, o sea, tuve muchos amigos americanos, pero me pasó también, yo creo que es cuestión de personalidades o de las circunstancias o de tu entorno, no lo sé, pero también es difícil y no culpo a los americanos, pero no todos tienen la misma facilidad para engranar con los latinos. Y siento que se hace mucho comunidades porque la gente va buscando como gente que se entienda bien, tenga como códigos parecidos de comunicación. O afinidades, cosas así, ¿no? Entonces, pues, me pasó que hice como 50-50, pero creo que un poquito más de latinos, muchos asiáticos. ¿Oh, sí? Tuve muchos amigos asiáticos que estaba practicando mi inglés, pero sí recuerdo que tenía amigos americanos, pero no hice como no intimidé tanto. Porque el americano también no tiene tiempo para eso y después tú lo entiendes y lo aprendes a llevar, ¿no?
ahora lo aprendo. Tengo amigos americanos, pero no son amigos que dicen, ay, vamos a reunirnos todos los días, vamos a hacer esto, porque no son así. No, sí Y son lo vas muy aprendiendo, diferentes. pero es bonito también eso, ¿no? Como saber tratar con todas las culturas. Claro. Sí. Siento que aquí en Utah por lo menos es un poquito diferente porque por la religión, por el IES, muchos se van a México, ¿no? Muchos sirven una misión Sí. no en México, en Latinoamérica. Exacto. Entonces saben un poquito de la cultura y cuando vienen aquí ellos quieren buscar a gente Sí, que habla español y un poquitito, pero no mucho, pero es lo que me he dado cuenta que Sí, con ellos te conectas un poquito más. Sí, el hecho de que esté la iglesia aquí hace que haya más gente que habla español, que conoce más de otros países, etcétera. Sin embargo, cuando viví con mi esposo un año en New York y sentimos la diferencia que, por ejemplo, acá en Utah está más segmentado todo, ¿no? Los americanos con los americanos, los mexicanos con los mexicanos. En New York está todo el mundo mezclado. Okay. Y vas en el metro y ves grupos. A mí me pasaba que incluso aquí en la universidad yo veía en la universidad todas las rubiecitas con todas las rubiecitas, todas las morenitas con todas las morenitas, ¿no? Vi mucho eso y decía, wow, esto realmente es como en las películas. O el grupo cliché que está la morenita, la asiática y la americana, y la americana es la líder y la que... Yo lo viví en la universidad. Y en New York me pareció muy bonito que vi como grupos de chicas juntas de todos los colores y sabores. Y eso me encantó. Y como que la gente es súper abierta, o sea, todo el mundo es como welcome. Y eso me parece súper lindo. Siento que todavía eso Utah no lo tiene tanto. Está abriéndose un poquito más porque está creciendo mucho y está viniendo mucha gente de otras partes. Sí. Pero es una cuestión que pues la gente de Utah creció así también. Pues no es su culpa, es su cultura. Sí. Por eso hemos sido únicas aquí, porque casi la gente no veía mucho latino aquí. Sí, total, exactamente. Sí. Cuando te vienes de Venezuela, ¿llegas aquí o llegas a New York? Llegué aquí. Ok. Sí, llegué aquí, estuve un año y cuando nos llegaron nuestros permisos de trabajo y todo, nos vamos a New York porque como mi esposo tiene un restaurante, es chef, y yo diseñadora de modas, dijimos, vámonos a la Gran Manzana a conquistar el mundo. Sí. ¿Dónde llegaste aquí? O sea, ¿rentabas lugar? Sí, llegamos primero a casa de una amiga y ya después llegamos y mi esposo trabajó desde el día 2 que llegamos aquí. Wow. Empezó a trabajar. Wow. Sí. Increíble. O sea, ¿él es chef, dijiste? Sí, tenía su restaurante en Venezuela. Okay. Entonces, llegamos a trabajar aquí y de haberlo visto dirigir restaurantes en Venezuela, lo vi aquí de buzzer. Y eso me partía el corazón. Pero él estaba como si nada. Wow. Él llegó y él decía qué bella la nieve, porque él nunca había estado en la nieve así como aquí. ¿Era su primera vez de él aquí? ¿O No, ya había venido? Ya había venido, pero a Miami, Las Vegas. Nunca había estado en Utah. O sea, él dice, ¿qué me iba a imaginar yo en mi vida que iba a estar en Utah? O sea, donde están los mormones. Nada que ver. Y él no era mormón. Sí. No es. Y entonces, pero el paisaje lo atrapó, que qué belleza. Muy lindo. Nuestra ciudad se nos hace muy familiar a Utah. Estamos rodeados de montañas, de frito. Entonces Utah es muy así como Mérida. Es una ciudad muy tranquila, muy limpia. Bueno, en aquel entonces no sé cómo esté ahorita, pero siempre Venezuela fue una de las ciudades muy turística. Entonces Utah nos hace sentir mucho como en casa. Como en casa. Entonces, bueno, como vienen todos los inmigrantes y ese cuento creo que se lo sabe todo el mundo. No, bueno, a lo mejor a todo el mundo no le tocó igual, pero a nosotros nos tocó llegar y trabajar en lo que tocara trabajar. Claro. Y hasta que teníamos nuestros permisos de trabajo y allí decidimos irnos a New York y pudimos trabajar. Fue bonito porque entiendes que no todo en la vida es dinero, ¿no? Estamos acostumbrados a medir el éxito con el dinero, pero realmente fue una experiencia muy bonita para los dos porque, wow, yo creo que el que la hace en New York la puede hacer después en cualquier país. Es una ciudad súper difícil, súper difícil.
Sí, aquí hay mucho lugar todavía para oportunidades. Sí, Allá total. es Llegamos como en para... California. Exactamente. Y yo, bueno, enamorada de Brooklyn, de todo, pero en realidad tuvimos que vivir en Harlem y en Bronx. Ujú. Y, Wow. ajá. Pero Bronx tampoco es como yo me lo imaginaba, porque te dicen Bronx y dices, es Bronx, es peligroso, Cuidado. feo, malandros, y para nada. Es como vivir aquí en, no sé, ¿qué te puedo decir? En el downtown, Okay. realmente, no lo Ajá. sé, es un lugar normal. Ujú. No es como yo me lo imaginaba, Harlem igual, entonces es como, No es como que tengo que andarme cuidando. no, ¿No? para nada, para nada. Oh, Y es ok. súper normal y gente súper nice vive ahí y todo es como que yo, ok, bueno, Ujú. y qué pena decir que vivo en el Bronx, pero pues sí, y en Harlem y ya, pues, Ya. pero era Pero eso y es Jennifer súper López normal. vive ahí. Ah. Sí, pero es que no es feo. O a Ajá. ver, parece que hay unas zonas que son muy feas, pero yo Sí. nunca las conocí, Como nunca en las todos vi, como en lados. todos lados. Ujú. Pero bueno, logré trabajar para una compañía. Primero llegué a trabajar en H&M, que es como trabajar, yo le digo a la gente que es como trabajar en un McDonald's, pero de ropa. Ujú. Pero ahí conocí a un manager que vio mi resume y me dijo, yo me voy para Topshop, que es una cadena inglesa, muy fashion. Y entonces, yo te voy a llamar. Pero eso quedó así. Y un buen día me mandó un mensaje de texto. Aquí te estoy mandando el link de aplicación para que apliques y te vengas a trabajar con nosotros. Y yo, cuando What? fui allá, mi sueño era ser visual. Entonces, visual es las personas que decoran la tienda Oh, y wow. posicionan los productos para que se vendan. Yeah. Yeah. Cada tienda tiene en H&M aprendí que H&M es igual en todo el mundo y Ujú. tienen un manual donde las que trabajan en Ujú. visual no pueden explotar su creatividad, sino tienen que hacer Mm. lo que la tienda diga y Ujú. punto. Solo lo hacen, entonces solo están ahí para planchar, que todo sea perfecto Mm. y es O sea, hay aprendes un mucho, pero cerebro, pero sí. En todas hacen lo cambio, en mismo. Topshop es una compañía inglesa donde yo me sentí como pez en el agua porque fue como, wow, o sea, iban celebridades a vestirse ahí, blogueras de aquí de Estados Unidos que yo jamás había visto, pero que son súper famosas. Ujú. Y el ambiente fue súper bueno y como que hice un ambiente súper bonito, en verdad. La gente me amó ahí, fue súper lindo, me encantó, hice lo Es que que me te aman en todos gustaba. lados. Hice lo que era muy rudo, tenía horarios a veces, porque cuando trabajas con eso decorando las tiendas, Ujú. te tocan muchos turnos overnight. Entonces me tocaba trabajar de 8 de la noche a 8 de la mañana. Wow. Era súper fuerte. Ujú. Y no tenía vida, la verdad. Y no es que ganaba muy bien tampoco. Ujú. Entonces, pero fue una experiencia súper chévere. Estuvimos ahí casi un año. Ujú. Pero mi esposo estuvo en un restaurante de brunch de unos australianos, donde aprendió muchísimo también. Y él llegó a ser cocinero y después fue el manager del Wow. restaurante. Y lo amaron tanto que hace poco vino uno de ellos para esquiar aquí. Y bueno, nos vimos con él, quieren muchísimo a mi Ujú. esposo. Él es una persona que también se va a querer mucho. Y pues con esto lo que voy es que ser inmigrante es eso, o sea, vivir con humildad lo que te toca y dar lo mejor de ti Ujú. donde quiera que estés. Ujú. Si vas a servir mesas, sé el mejor sirviendo mesas. Si vas a cocinar, que seas el mejor cocinero. Si Ujú. vas a... que hagas lo mejor que puedes hacer. Ujú. Sí, que no estés pensando, bueno, ahorita soy mesero porque quiero ser chef mañana, ¿no? Como si eres mesero, sé el mejor mesero. Mi Exactamente. mamá siempre nos decía eso con otros ejemplos, pero era de sé lo mejor de lo que estás haciendo en ese momento. Y ya mañana Sí, que seas chef, pues sé el mejor chef, pero ahorita concéntrate en eso. Y eso exactamente. es algo que muchos, digo, muchos latinos tienen, los que valoran cuando llegan aquí, dicen, en mi país no tenía esto y ahora lo tengo aquí y es de oro y le voy a Sí. echar, porque yo siento que muchos latinos son bien trabajadores, bien Wow, luchones, muchísimo. eh, lo veo en mi trabajo, lo veo en otros lugares donde he estado y tú dices como, pues es que están valorando lo que en nuestro país no Muchísimo. tuvimos o no tenemos y La gente de tu país es increíble. súper trabajadora. Son muy Yo aquí trabajadores. trabajando en restaurantes, yo aprendí a amarlos y a valorarlos tanto porque ellos no están cansados, ellos no les importa, el Ujú. venezolano es como que yo en mi país era abogado, o sea, y aquí me toca hacer esto y se quejan mucho, Ajá. nos quejamos mucho, Ujú. pero y estamos hasta en una posición que, wow, o sea, pronto vas a recibir tu papel. Hay mexicanos que están aquí, que su vida es esa y ya
y eso lo hacen con todo su amor y cuidan las empresas donde trabajan como si fuesen de ellos. Eso fue algo que yo, wow, admiro demasiado. Y muchos vienen ilegalmente y así se quedan. Exactamente. No pueden progresar porque no sé si hay ese tipo de asilo para ellos. No existe pero porque no depende creo. de cómo está el gobierno de tu país. En nuestro caso porque tenemos un dictador y porque están matando gente. O sea, yo recibí un ataque terrorista, por así decirlo. A mi mamá y a mí nos agarraron a disparos, nos iban a secuestrar. Oh my gosh. Entonces eso es un motivo para que tú puedas pedir un asilo político. Wow. Lo siento. Sí, entonces... Sí, es muy triste, la verdad. Sí. Y si como que se te rompe el corazón y se te cierra el estómago de saber que todavía hay gente allá. Sí. Y que quién sabe cuándo va a haber un cambio. ¿Quién sabe cuándo? Entonces cuando llegas, ya terminas en Nueva York, dices, me voy a Utah. Llegas aquí y ¿qué pasa? Llegamos aquí porque pensamos como, bueno, está muy buena la experiencia aquí, vivir aquí, pero económicamente está fuerte y yo no, o sea, ya en este momento de mi vida, sí, a diferencia de cuando vine a estudiar aquí, que entendí que no me quería casar, ya en ese momento yo decía, bueno, ya quiero tener familia, yo quiero tener un bebé ya, y New York lo veo complicado para eso. Entonces, realmente comprar una casa, tener un bebé, yo aquí lo veo difícil, le digo a mi esposo y él no, pero él estaba feliz allá. Y yo, mira, yo creo que lo mejor es que nos regresemos a Utah porque no lo sé, o sea, aparte en New York eres una aguja en un pajar, no eres nadie. No. Nadie. Es una lucha. Súper duro. Es una ciudad muy, muy grande. Sí, es bueno porque, o sea, fue bueno en nuestro caso. Eduardo, en el caso del que no hablaba casi inglés, él agarró el inglés súper rápido, empezó a desenvolverse súper bien, se conoce New York de punta a punta, se puede mover de un lado al otro. Yo también aprendí a moverme en transporte público. O sea, fueron cosas útiles que aprendimos, pero a largo plazo, si queríamos tener una vida estable, entendimos que teníamos que regresar. Fue cuando regresamos porque teníamos el proyecto de comprar una casa, ¿no? Ya mi hermano estaba trabajando en real estate y vinimos para acá. ¿Tu hermano está aquí? Mi hermano está aquí con sus hijas y su esposa. Entonces, pues bueno, ya nos vinimos y al año, literal, o sea, al año de estar aquí, Utah es un estado que de verdad, o sea, te permite como vivir muy tranquilo. Ahorita yo decía, como cuando me invitaste, decía, bueno, no tengo ninguna historia de éxito que contar, porque justo estoy en un momento de mi vida donde no he vuelto a hacer lo que me apasiona. He intentado, pero he tenido intentos medio fallidos. Y lo que he aprendido este tiempo, lo que puedo compartir de mi experiencia desde que llegamos a New York es que es un país donde tienes que especializarte en algo para poder encontrar estabilidad, ¿no? Y aparte llega un momento en tu vida, una edad, y más cuando tienes hijos, donde dices, ok, qué bonito que cumplas tus sueños, pero el día a día hay que pagar los biles, tienes que hacer algo también que pague. Poniendo los pies en la tierra, pues que lo pague. Entonces, bueno, empecé con los seguros, ahí estuve un tiempo, me fue muy bien. ¿Seguros de auto? Seguros de auto. Okay. Entendí que no, yo odio las ventas, pero entendí que soy buena para eso. Y ya cuando mi hermano empieza en real estate, yo empecé a hacerle todo el marketing. Soy muy buena para el marketing. Es algo que me gusta mucho. Todos los talentos que tienes. Y entonces aquí he estado, ya tengo casi 3 años en marketing y en real estate. Y ya me metí en real estate. ¿Tuviste que hacer el examen de real estate? Estoy estudiando ahorita para hacerlo. Que dicen que es un poco difícil. Sí, estoy estudiando para hacerlo. Y lo de la moda lo tengo como un side. Porque abriste tu tienda aquí en el Gateway, ¿no? Sí, la abrí y intenté, pero me puse a producir en China y China te pide que produzcas demasiado. Y bueno, son estrellones que me he llevado porque realmente aparte de eso, es como que entendí que no es China lo que yo quiero hacer, no es producir en masa lo que yo quiero. Primero, es muy difícil vender así, porque tienes mucha cantidad para vender. Pero segundo, no va con mis valores que yo compré en China. Mis valores van con que yo diseñe y de repente tenga alguien que... A mí no me gusta coser y los diseñadores no tenemos que coser y eso es un concepto errado que tienen las personas. Que los diseñadores de moda tienen que coser y hacer todo. Eso no funciona así. Pero sí quiero conseguir una persona que yo pueda remunerar de buena manera.
y yo pueda hacer mis diseños, obviamente van a ser costos elevados porque tiene que ser un pago justo tanto para ella como para mí. Entonces, pues, eso no es tan fácil de conseguirlo, ¿no? Entonces decidí tomármelo con más calma, pero no quiero convertirme en una persona que va a comprar y vender. Aunque yo hice mis diseños y ellos me los confeccionaban, pero me pedían comprarles demasiado. Y la manera como se produce en China, pues todos la conocemos, que es con mano de obra explotada, niños, ni sé cómo lo harán, para que te puedan cobrar lo barato que te cobran. Y luego tú aquí hacerte millonario con eso. Entonces, como que eso no vibra conmigo. Por más que lo intento y por más que me han dicho, Sandra, esa es la manera en que vas a hacer dinero, pues no he vibrado con eso y no lo logré, y ahí quedó. Intenté con todas estas piezas que había hecho meterme en esta tienda, pero no tener variedad también me dio muchas limitaciones, entonces ya con Martín era más difícil. Esta tienda requería que yo estuviera ahí, aparte. Entonces tienes que estar ahí, tienes que hacer marketing, tienes que tener tu trabajo que tienes aparte de tu full time job. No lo logré, de verdad no podía, no daba para más, estaba agotada, exhausta. Mi bebé estaba con un poquito de challenge en su desarrollo y yo dije, bueno, mi prioridad es mi bebé. Claro. Entonces, ¿La habías pues, esperado tengo tanto? que otra vez parar esto. Y siento que la vida es así, está llena de altos y bajos. Hoy estamos en un lugar, mañana estamos en otro. Ese es mi caso, esa es mi experiencia. Por eso decía, no tengo algo así como que contar como que, bueno, y ahora ya pasó todo lo malo y mi vida está perfecta. No es así. Aquí lo voy llevando, aquí voy surfeándolo, ¿no? Y entonces ahorita estoy... lo que sí nunca he dejado es de intentar y de estar ahí y digo, bueno, algún día va a explotar esto y porque así me pasó en Venezuela. Yo sentía como que intentaba por aquí, intentaba por allá y no sé, hasta que de repente ¡boom! Y me volví súper famosa. Y llegué a ser famosa en mi país y eso fue algo que a veces lo pienso y digo, wow, yo no me lo creía. ¿No? Un día en una fiesta con mi esposo llega una niña y me dice, ay, tú eres Sandra Pargas, ¿me puedes dar un autógrafo? Y yo, ¿qué es esto? No, esto es muy cómico. Pero sí, llegué a ser, o sea, yo llegué a ir a la capital de mi país y sabían quién era Sandra Pargas. Wow. Yo venía de la provincia, entonces para eso es algo, un logro que tengo guardado conmigo, que lo atesoro y que fue muy lindo. Y bueno, no es que yo ahorita lo que busque es fama ni nada, pero sí mi búsqueda sigue. Ya tengo la estabilidad, tengo mi hogar, mi esposo, un trabajo, pero sí me hace falta como llenar esa parte de lo que me hace feliz, que es la moda. Entonces, bueno, ahorita estoy haciendo abrí como mi Instagram para hacer más contenido de moda y dar tips de tu cápsula de tu closet y básicos y cuestiones así, y estoy en eso. Es lo que me di cuenta, hubo como un shift, porque has estado como concentrada obviamente en tu familia y porque ese era tu enfoque, nació tu bebé y es como ahora ya soy mamá, esto es donde estoy ahorita, pero de pronto empezaste como a moda, pero me encanta cómo lo estás haciendo más orgánico, porque es como que lo que la gente está buscando. La gente no está buscando, por lo menos la gente que tú quieres atraer. No está buscando irse a una tienda súper cara de ropa, comprarse lo más caro. Le estás enseñando cómo usar lo básico que tienen, cómo ponerlo bonito, porque o sea, obviamente eres diseñadora de modas, pero también sabes poner las prendas juntas. Claro. Y tengo este suéter amarillo y este no sé qué, y ahí los enseñas y me encanta. Y como, a ver, ¿cómo se lo puso? Ay, me encanta, me lo disfruto muchísimo. Ayer me escribió una muchacha y me dijo, ay, voy al concierto de Rawayana, que es un grupo de Venezuela que nos gusta mucho y viene mañana para Utah y hoy va a estar en Colorado. Y ella me dijo, ¿y vas a hacer un reel de cómo vestirte para el concierto? Y dije, lo tengo, lo voy a sacar. Y me emocionó tanto que ella me preguntara por eso, porque bueno, está surtiendo efecto esto. Ven el valor, ¿no? El valor de tu talento, el valor de como... Y solo no tengo que ir a comprarme algo hoy para el concierto, puedo mezclar mis prendas. Sí. Porque aquí pues sí vas a comprar tu ropa cada vez que vas a algún lugar. Tal cual. Bueno, y aquí es más accesible también. Oh, muchísimo. Entonces más. Tienes muchas opciones, y es lo que yo quiero que la gente sepa, o sea, que para vestirte lindo y porque a ver, todavía estoy como muy solo publicando y ya, y me ha dado pena como hablar, pero en realidad lo quiero enfocar mucho como
al fashion, pero con la autoestima, ¿no? Uh-huh. Como muy, muy ligado a tu parte emocional. Uh-huh. Porque trabajando tanto tiempo en la moda, me he dado cuenta que la parte, la estética está muy relacionada y vinculada con tu parte emocional. Uh-huh. Y la mujer que diga, a mí esto no es lo mío, no me gusta, creo que hay un poquito de mentira. De mentira. Uh-huh. Todas queremos vernos lindas. Claro. Y sentirnos bonitas. Uh-huh. Y si no lo hacemos, hay algo que estamos dejando a un lado y le estamos huyendo por alguna razón. Uh-huh. Entonces, y cada quien, y nadie tiene que parecerse a otra. O sea, no tenemos que ser como... Veo tantos reels y tantas influencers que dicen, esto es lo que te tienes que poner y esto va contigo. Y en realidad está chévere, pero es y no es, porque uh-huh. cada persona es completamente diferente. Uh-huh. Lo que yo quiero es como transmitir que cada persona tiene que encontrar su esencia y sentirse linda, con su esencia, con los colores que le vibran, con la onda que le vibra, si es más bohemia, si es más clásica, con lo que sea que le haga sentir bien. Sí. Pero que no dejen escondido esa parte que nos disfrutamos las mujeres de arreglarnos, de maquillarnos, de peinarnos, de ponernos algo muy bonito, no importa lo que sea. La moda ahorita es muy subjetiva, que es lo trendy, eso es muy relativo. Eso no es algo que ya está definido. Ahorita se usa todo y todo es válido. Entonces, no estoy pretendiendo llegar y decir esto es lo que te tienes que poner, sino inspirar a las personas. Y creo que lo estás logrando. Y me encanta mucho. Tu cabello también. Siempre habías tenido tu cabello largo. Sí, súper largo. Sí. Eso siempre me acuerdo de ti. Cabello largo, fleco perfecto. Sí. Ya pronto me lo voy a hacer, dije ya. Cabello sedoso y así como, oh my gosh. Ay. Pero ya lo traes chiquito, se ve súper bonito. Gracias. Sí. Y aparte, ya estás en otra etapa, ¿no? De tu vida, como dices, ya tengo mi familia, mi hijo. Sí. Yo creo que algo más práctico también. Demasiado. Muchísimo. Sí. Que, pues yo digo que mucho progreso y es chistoso que uno a veces nos juzgamos muy fuerte y decimos, no, que voy a platicar, no tengo nada. Pero yo escucho tu historia, por eso fuiste una de mis primeras en la lista. Ay, qué linda, porque gracias. Es como comparando un poquito con mi situación, como ustedes se vinieron muy diferente, ¿no? No sabía toda esta historia de el asilo político, ni mucho menos, pero eso es lo bonito de ver como la gente latina se viene acá, buscamos, ¿no? Nadamos en nuestro propio océano para poder salir adelante. Y ustedes lo han hecho juntitos. ¿Ustedes se casaron en Venezuela o aquí? Nos casamos aquí. Aquí. Sí. ¿Y ya llevan cuántos años juntos? Llevamos, vamos a cumplir 7 años aquí en Utah. Y nosotros llegamos en febrero del 2017. Nos casamos en abril. A los 2 meses de haber llegado. Entonces cumplimos casi igual lo que tenemos de casados. Y siento que, o sea, han crecido juntos, mano a mano. Yo creo que por eso han tenido tanto éxito. Sí. No son famosos, porque uno no tiene que ser famoso, pero yo sí quiero que sepas que muchos te admiramos. Tienes una historia muy bonita, algo que inspira a la gente y que ojalá que muchos que nos estén escuchando, viendo, aprendan que... Sí se puede. Sí se puede, sí. Y además, sonará cliché y todo, pero el mayor éxito es tu familia. Mi esposo y mi hijo es lo mejor que me ha pasado. Ajá, esa era mi otra pregunta, ¿qué era lo mejor? Lo que pasa es que no era eso porque si no lloro. Yo soy súper llorona y me dije, ay, no he llorado en este podcast. Ya. No me hagas llorar, yo lloro cuando veo a la gente. Sí. Pero sí, fue lo mejor que te ha pasado, ¿verdad? Sí. Te tengo un regalito y yo sabía que tenía la respuesta. ¡Qué belleza! Rompe el papelito. Esto, lo rompo. Ajá. Y yo siento que eso fue el mejor regalo que la vida te ha dado. Sí. ¡Qué linda! Gracias. Estamos en video, no podemos llorar. Tenemos que cortar esto, no, mentira. No. ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! Yo cuando pensé en ti, en todo tu éxito, dije, es que su bebé. Mira cómo estamos culminando y mira lo que me das.
Sí, Ujú. sin duda. Ujú. Gracias A por esto pesar tan de bello. cualquier cosa, la familia es lo primero y tienes un hermoso bebé que lo trajo hoy. De hecho, mi esposo está de babysitter hoy. Sí, como que es muy bueno porque ni lo he escuchado. No sé, no O he ya se escuchado está, por ya se ahí. durmieron. Él es súper tranquilo. Sí, qué lindo está. Está Ay, hermosísimo. gracias. Si me das permiso, pongo una foto contigo y Por tu familia. supuesto, claro que sí. Pero sí te quiero en verdad felicitar por todo lo que has Gracias, hecho. qué Te admiro bella. muchísimo. Yo a ti, tienes un corazón muy bello. Gracias. Me emocioné mucho cuando me dijiste para venir. Dije, wow. Mi esposo también estaba emocionado. Wow, hay un podcast. Y yo, Sí. sí. Pues es que siento que uno no tiene que ser famoso. Tú eres famoso en tu país, pero Fui, te fui, fui. agradezco mucho por aceptar la invitación, por estar aquí, inspirarnos cada día, por compartir todos tus talentos en tu social media y pues compartir todo lo que has hecho en el país solita Ay, no, con gracias. el apoyo de tu esposo, pero solitos, ¿no? Nadie les ha dado nada gratis. Y eso Sí, es tío. súper, súper de Sí. admirar. No ha sido fácil, aquí vamos y seguimos y todos los días yo me he dado cuenta que la vida es eso, es como seguir cada día. No hay un punto a donde tienes Ujú, que llegar, ¿no? Y creo que después de tus 40 años, en mi caso, que ya voy para los 42, ujú, pero después de los 40 siento que la vida te hace como clic y dices, bueno, no hay un punto donde tienes que llegar en la vida, porque cuando llegas a donde quieres, siempre quieres más, ujú, ¿no? Así somos los seres humanos, o así soy yo. Entonces, pues yo soy una persona que no me canso de intentar y de hacer lo que me gusta. Y he pasado estos años aquí como inmigrante, me han hecho como esconderme un poquito y llenarme de miedo del qué dirán, de qué van a decir de mí, o yo, ujú, qué ridícula haciendo esto, o qué sé yo. Pero dejé de pensar en esas cosas y empecé a hacer lo que me hace feliz. ujú. A mí hacer reels y ver qué me voy a poner y hacer eso me hace feliz. Ajá, Estar con mi familia me hace feliz. claro. Crear contenido para social media me hace feliz. Ujú, Son cosas que me gusta ujú, hacer, eso es algo que disfruto. Entonces ujú, digo, bueno, pues yo, tengo que ser mi esencia. Y ya estoy en ese punto donde no estoy como disculpándome ni teniendo miedo ni pena de lo que digo o lo que hago, ujú. sino esta soy yo y pues vamos a ver a dónde me lleva esto. Obviamente tengo mis proyectos, no es que Ajá. voy a la deriva en la vida, pero lo que voy es que tú haces tu plan y tratas de llegar a un lugar, pero a veces la vida te lleva a otro Ujú. y hay que, bueno, pues seguir A seguir adelante. adelante. Sí. Si tuvieras un consejo específico para los que se están planeando venir o están llegando, ¿qué Ujú. les dirías? Lo que les diría es que vengan muy abiertos de mente para, para empezar desde poquito, desde abajo, ¿no? Ujú, Si quieres, mi caso es diferente porque yo soy mamá y mi vida es diferente y tengo prioridades que establecer. Pero si las personas vienen para este país como a empezar de cero, si tú quieres ser, por ejemplo, una super profesora de yoga, quieres, ven, busca un lugar de yoga, métete en clases de yoga, empieza a servirle el café o el té o a ser la recepcionista ujú, y luego vas y vas poco a escalando poco. hasta que llegas a ser la mejor profesora de yoga de ese lugar. Ujú, Siento que ahí está la clave en este país, así es ujú, como funciona. No llegas y dices, oh, yo soy esto y aquí ujú, voy a llegar a saltar posiciones, porque una de las cosas que me gusta de Estados Unidos es que tú haces carrera dentro de las empresas. ujú, Entonces, si hay un rubro que te gusta, métete allí. Si brincas mucho, no vas a poder como concretar algo. ujú, Entonces, buscar cosas que se relacionen una con la otra y quedarte en una cosa y ahí ser el mejor. ujú, Y lo otro es, nunca es tarde si quieres cambiar y tienes otro sueño, pues nunca es tarde, empiézalo. ujú. Y ya. Sí, gracias. Y la última es, ¿cómo Sandra mantiene su sol latino? ¿Cómo mantengo mi sol latino? Creo que la música. ¿Sí?
amo la música, amo los conciertos y la música, cuando pongo música que me lleva a mis raíces, es mi momento de sentirme súper conectada con mi país, con mis raíces de donde vengo, ¿no? En estos días escuchaba, bueno, mañana voy a un concierto de un grupo venezolano que estaba muy de moda cuando yo me vine. Ajá. Y verlos mañana es como tan divertido, como tan sabroso, Ajá. sentirme ahí conectada con mi país, con mis culturas, con mis códigos. Y el próximo fin de semana vamos a ir a Juan Luis Guerra. Oh, ok. Y pues desde pequeña mi casa Navidad pues era Juan Luis Guerra. Oh. Y es algo que me conecta mucho a mis raíces, la música. Sí, también yo. Por la música. Ajá. Aquí me escucho Shakira todo. Yo igual, cuando quiero escuchar algo, escucho de todo. Soy súper rockera. Ajá. No soy muy de reggaetón, la verdad. Eso es lo único que yo no termino de... Alguno que otro por ahí de la Rosalía, pero más nada. Y ¿qué? Pero sí escucho de todo. Ajá. Lo único que no escucho es ni vallenato ni reggaetón. Okay. Pero de resto, todo me gusta. Todo. Qué bien. Sí. Pues yo quisiera quedarme aquí más tiempo. Claro, siento que hablé demasiado, yo hablo mucho, así que sorry. Me encanta, muchas gracias por todo, por compartirnos, por enseñarnos tanto, por ser un ejemplo tan grande. Y pues gracias. Te adoro. Gracias a ti. Hoy no hemos hablado mucho de mí, no de ti. Yo sé que eres tú la que para está ti. entrevistando, pero Leslie es una persona súper bella. De hecho, cuando yo fui a México, me recibió como si yo fuese su amiga de toda la vida. Y me acuerdo que fuimos al templo, a pasear, a compartir. Luego llegaste aquí. De hecho, conocí a tu esposo aquí cuando yo vine, porque algo le habías mandado. Te mandé ahí. Bueno, traje paquetes para mucha gente. Conocí a varias gente que estaba allá. Fue muy bonito. Siempre fuiste muy linda y muy cariñosa. Tienes una personalidad preciosa. Gracias. Muy linda. Y tienes un hogar muy bello. Gracias. Pues sigamos en contacto. Claro que sí. Vamos a poner todo lo que tú quieras que compartamos ahí, los links, todo. Y buenísimo. Aunque me quiero quedar aquí más horas, pues muchas gracias por conectarse con nosotros, por vernos, por escucharnos. Y vayan a escuchar más el podcast. La próxima vez tendremos otra invitada igual de bella, linda que Sandra. Pero tengan un lindo día. Muchas gracias. Y ya. Sigan a podcast, denle like, compartan, que está súper bueno. Sí. Gracias, besitos, besos. Bye. Bye, nos vemos después. Bien. ¡Qué belleza!